Los aviones ingleses bombardeaban a cada hora o pasaban a baja altura y ametrallaban las posiciones. Los combates cuerpo a cuerpo se habían desatado a pocos kilómetros del Vivac y llegaban noticias de que las refrigas eran sangrientas en San Carlos y en Darwin. Todos los días había alerta roja, explotaban los misiles tierra-aire y la lluvia constante inundaba los pozos de Zorro y los obligaba a levantar chozas con palos y chapas enmascaradas con pasto. Así y todo, hasta al horror de la guerra se acostumbra el hombre. La compañía A dejó al soldado Esteban Tríez de cuartelero y marchó alegremente a bañarse. Tríez recorría el campamento vacío cuando de repente escuchó que alguien tiraba de la corredera de una 9 milímetros reglamentaria. Dentro de un pozo de Zorro un compañero tenía apoyado el cañón de su pistola en la sien. Tríez había cumplido servicio militar obligatorio en esa compañía del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 de la Tablada. Antiguamente sus oficiales y suboficiales llevaban una pechera amarilla. Es por eso que algunos todavía lo llamaban con orgullo el 3 de oro. Y cuando Tríez ya estaba trabajando afuera y estudiando ingeniería, había recibido el 8 de abril de 1982 en su casa de Villa Ballester un aviso de reincorporación. Un negrazo valiente que vivía en González Catán y que había instruido a Tríez lo quería a su lado en la guerra. El sargento Manuel Villegas, conocido por su extrema dureza y a la vez por su extraña sensibilidad de hombre bueno. 60 días después Tríez ya no era un simple conscripto intentando disuadir a un soldado de que no se volara la tapa de los sesos. Era un guerrero de Villegas con la responsabilidad de que no se perdiera ni un hombre ni una bala. Estuvo una hora entera Tríez tratando de que el soldado superara la depresión, creyera que saldrían vivos de aquella guerra, soltara la pistola y abandonara el pozo de Zorro. Al final lo logró y cuando Villegas regresó con el resto de la compañía no se dio cuenta de lo que había ocurrido. El soldado que había querido suicidarse en Malvinas entró luego en combate y fue herido, pero regresó entero a su casa. Y Tríez cayó aquel pequeño pero grave incidente, casi un suicidio, a pesar de que le debía lealtad total a su jefe, a quien había insultado por lo bajo durante la instrucción a raíz del rigor y fiereza con que el sargento Villegas los preparaba para la lucha, pero con quien luego estableció una relación de respeto y cariño, y con el tiempo de amistad profunda. Villegas era duro, pero jamás cruel ni arbitrario, un líder nato, seguido por una soldadesca capaz de acompañarlo hasta el mismísimo infierno. La compañía A acampaba en medio de la nada, a varios kilómetros de Puerto Argentino. Nevisca, frío, hambre y tristeza, y las detonaciones de las baterías enemigas cada vez más cerca, y Villegas se parecía a aquellos sargentos de los westerns de John Ford, hombres con más corazón que odio. Su debilidad era otro soldado débil, a quien todos llamaban Lupín, un huérfano total apellidado Cerrezuela, que desde los 7 años había vivido en el campo sin familia y sin destino, y a quien nadie jamás le había enviado una carta. A Villegas le daba lástima esa carencia, así que le ordenó a un conscripto del grupo que le pidiera a su novia un favor. Debía buscar a una amiga para que ésta escribiera de su puño y letra una misiva dirigida a Lupín. Cuando se hacían los corros para recibir las correspondencias, Lupín se quedaba atrás, descansando, cumpliendo tareas. Sabía que en ese rito deseado no había nada para él. Pero un día el encargado del correo voció por primera vez su apellido. «Cerrezuela». Y entonces Villegas vio que Lupín ni siquiera se mosqueaba. Como si no lo hubiera oído, como si no hubiera oído absolutamente nada. «Cerrezuela», repitieron varias veces. Y nada. Lupín miraba distraídamente el horizonte. Villegas lo enfrentó. «Che, boludo, ¿usted no es Cerrezuela?» Lupín pareció regresar del más allá. «Sí, pero yo no recibo cartas, mi sargento. Debe ser un Cerrezuela de otra compañía», le dijo. Villegas tomó el sobre y se lo entregó. La cara de Lupín se transformó como si hubiera descubierto un tesoro. Abrió lenta y cuidadosamente el sobre, leyó esas pocas líneas dirigidas a él y a nadie más, y después arrugó la carta contra el pecho y caminó mirando al cielo. «Gracias, Dios mío, gracias, gracias», decía.
Eso no impidió que el sargento lo castigara con dureza por maltratar a su fusil, pecado mortal en tiempos de batalla. El fusil es como la novia, soldado, se lo cuida, se lo mima y se lo lleva siempre consigo. No hacerlo equivale a poner en peligro a todos. Y Sarresuela no lo limpiaba y se lo olvidaba en cualquier rincón. El sargento Villegas no tenía forma de saber que Sarresuela le salvaría la vida cuando le impuso una tarea extenuante, vaciar de agua aquellos pozos de zorro durante todos los días de la semana. Una noche Lupín se acercó a la tienda de su jefe y pidió cruzar unas palabras con el sargento. Villegas salió al frío de mala gana, y entonces Sarresuela le dijo, en voz muy baja, «Máteme, mi sargento. Yo no sirvo para esto. Soy un estorbo. Pégueme un tiro. Acá nadie se va a enterar que fue usted y nadie me va a extrañar». Villegas le pegó un abrazo de oso y lo soltó. «Pedazo de hijo de puta, no digas eso», le dijo. Se lo dijo con los dientes apretados, conteniendo las lágrimas. No le gustaba a Villegas mostrar los sentimientos, ni las flaquezas. A nadie había contado que cuando eran atacados el 1 de mayo por las ráfagas inglesas, el sargento más bravo había empezado a temblar como una hoja. Por suerte su tropa no lo había visto en esos renuncios, pero a partir de esa vergüenza íntima el sargento cargaba su propio calvario. Le rezaba todas las noches a Dios para que le diera temple en el combate y para que pudiera llevarse de este mundo a 4 o 5 enemigos antes de morir. No rezaba para salvarse, rezaba para irse al otro barrio con los honores que siempre había soñado. A las 2 de la madrugada del 14 de junio el regimiento recibió la orden de cargar armamento y municiones y avanzar sobre el cerro Tumbledown, vadeando el arroyo de Muddy Brook. Se combatía en todas partes y ese riacho no era muy ancho, pero resultaba profundo y traicionero. Había luna llena y el cielo estaba plagado de rumores, bengalas, luces de misiles y toda clase de fuegos artificiales cuando Villegas y sus hombres se metieron en el agua y cruzaron dificultosamente con los fusiles en alto. Llegaron con frío y sin fuerzas a la otra orilla, pero escucharon la orden: «¡A lo gaucho! ¡Carrera mar! ¡Viva la patria, carajo!» Y se pusieron de pie y empezaron a escalar el monte lleno de rocas. Villegas, contra lo aconsejable, iba delante de todos, trepando por esa ladera escarpada, cuando desde arriba los haces de luz de 2 fusiles M16 con mira infrarroja le resbalaron por el cuerpo. Saltó en un segundo hacia el costado y evitó un proyectil, pero el segundo le entró por el abdomen y le estalló en el hueso de la cadera. Villegas se tomó la panza y vio que le salía sangre a borbotones y que comenzaba a arderle como si le hubieran arrojado encima 2 paladas de brasas de carbón. «¡Tiren!», les gritó a sus soldados. «¡Tiren, que están escondidos detrás de esas rocas!». Tries no podía disparar sin correr el riesgo de balear a su propio sargento. «Córrase que le voy a pegar», le gritó entre las piedras. «Tire igual, que yo ya estoy listo», le dijo el sargento. Como Tries y Sarresuela no le hacían caso, Villegas se estiró para agarrar el fusil y entonces el francotirador le atravesó una mano de otro balazo. El inglés podía eliminarlo, pero prefería dejarlo fuera de combate, no tanto quizá por razones humanitarias, sino por cuestiones estrictamente operativas. El manual indica que un herido ocupa a 2 o 3 soldados, y que hace más daño eso que matar lisa y llanamente a un enemigo. Tries le dijo a Sarresuela: «Vamos a buscarlo». El sargento se empezó a sacar el correaje y le gritó: «Tries, quédate porque te va a matar». Tries y Sarresuela se miraron en la oscuridad. Luego se incorporaron, arrojaron ostensiblemente los fusiles al suelo y levantaron las manos. Subieron en esa posición audaz 15 metros hasta su jefe. Lo tomaron en los brazos y lo bajaron hasta el lugar donde se habían parapetado. El inglés, que los tenía en la mira, dejó que hicieran todo eso sin apretar el gatillo. Villegas pedía desesperadamente agua. Tries le dio una botellita de whisky y le llenó la boca con trozos de nieve. Había que retroceder ya mismo. «Tries», lo llamó Villegas, «no creas que me pongo en héroe, pero quiero que le avises a mi familia que me quedo acá. Contales de la forma que les duela lo menos posible, ¿sabes? A mi mujer decirle que lamento no haberme casado con ella. Y a mi nena de 3 años decirle. En ese momento se fue en llanto, pero se contuvo. Lo agarró a Tries de la solapa y le dijo en un hilo de voz: «Meteme un tiro. Son 8 kilómetros hasta el pueblo. Yo ya estoy listo. Meteme un tiro, no me dejes sufriendo». El soldado parpadeaba, anonadado por la orden.
De pronto se rehizo y le dijo: «De ninguna manera, usted me debe un asado». Y entonces Lupin y Tries, los soldados, agarraron al sargento, que pegaba alaridos de bronca y se resistía. Le hicieron sillita de oro y lo pasaron por un pequeño puente sin que ningún inglés les disparara, mientras el combate seguía atrás y se tornaba cada vez más virulento. La marcha de esos dos soldados, llevando al sargento herido en la noche de luna llena, fue penosa. Caminaron y Villegas perdió sangre y conciencia y al final lograron encontrar una ambulancia. Subieron los tres y el chofer trató de llevarlos hasta el hospital de campaña, pero había demasiado hielo, resbalaron y volcaron en una cuneta. Salieron como pudieron de entre los hierros y siguieron adelante. Llegaron con el último aliento a ese hospital lleno de amputados y heridos y le entregaron el cuerpo maltrecho de Villegas a los cirujanos. El sargento escuchó a uno de ellos que decía: «Le queda poco, al este le queda poco». Villegas alcanzó a decirles que no lo amputaran, que lo durmieran para siempre. Al despertarse varias horas después vio a varios ingleses con fusiles en la mano. «No entiendo nada», susurró. Un enfermero le respondió: «No te preocupes, ya se arregló todo». Villegas seguía sin comprender. «Nos rendimos, macho», le aclararon. «Nos rendimos». Y Villegas se echó a llorar. Tries y Serrezuela ayudaron a los heridos y se acoplaron a otras tropas. Tries recuerda que iban corriendo por Puerto Argentino y que las casas explotaban a su lado. También que algunos soldados comentaban los maltratos y las defecciones y cobardía de algunos jefes. Regresaron a casa en el Canberra y se separaron para siempre en el Palomar. Eran fruto de una causa armada y luego aborrecida. Venían derrotados y su karma era la marginalidad y el olvido. El sargento regresó en un buque hospital. Tries hizo lo que los superiores de su sargento no hicieron. Lo visitó en el hospital de Campo de Mayo, donde Villegas estuvo 1 año y medio internado. Pero lo vio tan amargado y tan mal que no quiso volver. Tampoco quiso hablar de Malvinas. Tries estuvo 20 años vendiendo autos, haciendo negocios en el nefasto sube y baja económico del país y eludiendo prolijamente las anécdotas del pasado. Un día hizo un clic y lloró por primera vez y comenzó a contactarse con los veteranos y a buscar a Villegas, a quien después de la kinesiología y de años y años de asistencia psiquiátrica le decretaron un 45% de incapacidad y lo borraron de la carrera. El viejo sargento estaba resentido con el ejército. Se fue a trabajar de chofer de colectivos y de remisero, tuvo hijos y nietos, y ya de grande quiso reencontrarse con Tries. Lo buscó por Castelar y finalmente lo encontró. Poco después lo sacaron a los dos por la radio y hablaron por primera vez de lo que habían vivido en el Cerro Tumbledown, en el arroyo de Moody Brook, y luego en aquel monte siniestro donde los francotiradores ingleses estuvieron a punto de borrarlos del mapa. Desde ese cruce se hicieron íntimos amigos. Asistieron juntos a escuelas a dar charlas, ayudaron a los veteranos más desvalidos, presentaron a sus familias y comieron muchos asados. Hay un afecto especial entre ellos, esa clase de sentimiento entre hermanos que florece solamente en la trinchera y en la solidaridad del dolor. Un día, sin embargo, Villegas le dijo a Tries que tenía una asignatura pendiente: encontrar a Serrezuela, a Lupin, y explicarle por qué lo había castigado tan duramente en aquellas vísperas. Le debía esa explicación, además de deberle la vida. Lo rastrearon a Lupin por toda la provincia de Buenos Aires y solo tuvieron una pista firme en el velatorio de un ex soldado. «Tenemos a un Serrezuela en Olivos», les dijo un veterano, «pero apúrense, porque tiene cáncer de pulmón y se está muriendo». Hacía 15 días que no se levantaba de la cama ni se afeitaba. Tries le avisó a su esposa que él y Villegas lo visitarían esa tarde. La cita era a las 2 y Lupin hizo un terrible esfuerzo para levantarse, bañarse y pegarse una afeitada. Estuvo sentado en una silla esperándolos a los dos, que se atrasaron y recién pudieron llegar a las 4 de la tarde. Les caían las lágrimas a los tres. Lupin lo llamaba mi sargento, a pesar de que Villegas ya no tenía cargos ni ganas de tenerlo. «Usted va a ser siempre mi sargento», le dijo aquel huérfano congénito. «Usted ha sido mi papá». Villegas tragó saliva y le respondió: «Yo vengo a pedirte disculpas, Lupin, y a explicarte por qué te castigué aquella vez». No hacía ninguna falta, pero se quedaron hablando horas y horas de aquellos tiempos en los que fueron gloriosamente vencidos. El viernes de la semana siguiente repitieron la visita, pero esta vez Lupin no pudo levantarse de la cama. «Esta noche me voy», les dijo, y lo mandaron afectuosamente a la mierda. Al día siguiente, cuando Villegas cruzaba un peaje, sonó un celular. Era la mujer de Serrezuela. Su esposo acababa de morir. Dio la vuelta, llamó a Tries
y llegaron cuando el cadáver todavía estaba tibio. En el velatorio, los veteranos de la zona pedían hablar con Villegas y abrazarlo como si fuera el sargento Cabral. Lupín les había hablado durante 20 años de aquel héroe personal que los había guiado durante 60 días de sangre y fuego. Acaban de filmar un documental con las odiseas calladas de este puñado de hombres. Su título es significativo: 14 de junio. Hoy, 14 de junio, lo que nunca se perdió. En noviembre la esposa de Villegas lo llamó a Tríez para decirle que el viejo sargento había sufrido un golpe de presión y que no podía hablar bien. El viejo soldado sacó el auto y condujo a gran velocidad por el conurbano hasta encontrar a Villegas. Lo subió de apuro y apretó al acelerador por la autopista en busca del hospital militar. «Otra vez llevándote a un hospital, sargento», le dijo Tríez. «La puta madre, ya me estoy cansando de andar salvándote la vida». Comenzaron a reírse. Todavía se están riendo.